En este podcast encontrarás un espacio seguro y cercano donde compartimos nuestros momentos tenaces, esos instantes que marcan un antes y un después en la vida y los convertimos en inspiración y aprendizaje para todas. Cada semana te llevaremos conversaciones auténticas, reflexiones poderosas y herramientas prácticas. Desde Canadá hasta Brasil, somos una comunidad de mujeres unidas que creen la fuerza de la resiliencia, la amistad y la acción colectiva. Te encantará porque no solo escucharás historias, vivirás la energía de una comunidad que crece contigo y te impulsa a brillar más fuerte. Bienvenidos a Mañanas Tenacity Plus. Sí, Sí, vale, 7. Bueno, hola a todos, un saludo muy especial, bienvenidos a nuestras Mañanas Tenacity Plus, un espacio diseñado para todas las chicas desde Canadá hasta Brasil que nos escuchan en este momento. Hoy estamos en nuestro episodio número 7, junto con Lorena, mi coequipera en este proyecto tan lindo que tenemos de impactar la vida de muchas mujeres. Y hoy tenemos una invitada súper especial, una mujer que admiramos, que no, la hemos conectado mucho, incluso desde las redes sociales, imagínense, desde conocerla personalmente, también una persona que irradia paz, que irradia alegría, que es mamá, igual que muchas de las mujeres que nos están escuchando el día de hoy. Hoy tenemos el privilegio de tener en este espacio a una chica Tenacity, que también tiene momentos así como cada una de ustedes que nos están escuchando y como nosotras que también hemos tenido la oportunidad de compartir este momento Tenacity. Así que quiero presentarles a una mujer, mamá, empresaria, una mujer que nos inspira desde los hábitos, Carolina Paz. Hola, Caro, ¿cómo estás? Un saludo muy especial. ¿Cómo has estado? Chicas, gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Angie, por esa presentación. A Lore, gracias. Yo también las admiro un montón. Mejor dicho, yo ya me había visto algunos capítulos acá de Tenacity Plus y yo dije como que, hey, yo quiero estar ahí también. Entonces, esto es un sueño cumplido, estar acá también compartiendo con ustedes en este podcast. Bueno, la Lore, Sí, Caro, Hola, chicas. Hola, Angelita. Hola, Caro. No, pues yo súper feliz. Yo sé que muchas de las que estamos escuchando en este momento el podcast o en YouTube, en nuestra plataforma, están súper ansiosas de darle como más rápido, play más rápido para escuchar llegar al momento crucial, a ese momento tenacity de Caro. No, qué alegría tenerte aquí, Carol. De verdad que esas personas que traemos acá a este podcast, a este espacio, a este canal, no son personas al azar. Realmente son mujeres que desde su experiencia, desde su coherencia, transmiten eso que Angelita decía, transmiten amor, transmiten liderazgo, transmiten resiliencia, transmiten empoderamiento, hábitos saludables. Entonces, porque pues aquí lo hacemos con mucha responsabilidad y eso también es lo que queremos transmitirle a todas las mujeres, mamás que nos escuchan hoy, que tal vez están haciendo el desayuno, preparando almuerzo, corriendo con los niños, yendo en el carro. Entonces, este espacio es para ellos. desayunos y las mañanas de las mamás no son caóticas. ¿Quién dijo? No, son no, súper caóticas. ay, Dios mío. No Súper saben todo caóticas. lo que ha tenido que ocurrir en el background para que estemos acá las tres. Estamos literalmente en el ejercicio de todos nuestros roles y yo creo que eso también hace que seamos unas mujeres mucho más conscientes de nuestro tiempo, que sabemos dónde invertirlo, que yo creo que también eso es el regalo tan grande que hay oculto detrás de tantos roles, porque ahí es donde encontramos nosotras como volvernos muy optimizadoras de nuestro tiempo, de nuestra energía, nuestros recursos. Entonces, qué rico saber que estoy acá con mujeres también que son conscientes de cómo entregan la energía en todos esos roles que tienen y les doy las gracias de nuevo por tenerme en cuenta a mí para este podcast. No, mi Caro, y es que, o sea, para los que nos están escuchando, y tú lo dices muy bien, lo que pasa en el background, Lore está en este momento en el aeropuerto de Medellín desde las 6 de la mañana. Yo estoy en el aeropuerto de Bogotá por un viaje desde las 7 de la mañana. Tú tuviste que surtir una cantidad de cosas.
para poder estar en este espacio, pero aún así no nos rendimos, o sea, no cancelamos, no dejamos esto para otro día, sino que hoy estamos acá viviendo este momento presente. Y yo quiero arrancar, no quizá por esa, Caro, bueno, cuéntanos, Caro, tú cómo eres, sino voy a arrancar un poquito por la mitad de tu vida. Y es cuando alguien te pregunta hoy quién eres después de todos esos renacimientos que ya seguramente más adelante nos vas a contar. Caro, ¿tú cómo te presentas? Bueno, yo me considero una mujer muy consciente, muy despierta, una mujer completamente humana, muy en presencia de todas las emociones que transito todos los días, una mujer enamorada de todos los días descubrirme aún más, darme lo que nadie más puede darme y desde ese darme también entregar al mundo, servir desde mi conocimiento, no solo desde mi conocimiento, desde mi evolución, desde lo que han sido herramientas para mí, que sé que a otras personas también las puede, y otras mujeres las puede llevar a tener una vida en mayor plenitud. Soy una mujer feliz, me considero una mujer creativa, una mujer que expande todo lo que toca, porque cuando estoy vibrando en mi mejor versión, soy una mujer que está buscando mejorar todo lo que esté a su alrededor. Soy mamá, esposa, una mujer que ama cuidar ese cuerpo físico, su cuerpo emocional, su cuerpo mental, espiritual y energético, enamorada y apasionada del trabajo con mujeres, de acompañar a otras mujeres en ese mismo proceso que ha sido para mí mi evolución. Me encanta cocinar, es Ay, una de mis sí, te he grandes visto. pasiones, de hecho soy gastrónoma. Soy gastrónoma y en su momento escogí mi carrera creyendo que ese iba a ser mi desarrollo profesional, pero hoy entiendo que fue elegido desde el corazón porque hoy a través de la comida y a través de la cocina que ejerzo ese rol todos los días, pero no porque me toque, sino por una elección, porque es una forma de transmitirle amor a mi familia, a los Total. que amo, a mi entorno, es mi lenguaje del amor, Eso iba a decir yo, es tu también lenguaje del empresaria. amor. Exactamente. Empresaria, coach, mentora, también aprendiz de esta vida. Me encanta aprender. Yo creo que esa es mi principal profesión, un aprendiz. O sea, todos los días me gusta estar como en esa mejora continua, pero yo creo que más allá de todo es una mujer despierta. Ajá, Me sí, claro. encanta, Caro, me encanta todo lo que nos cuentas. Bueno, Caro, de pronto para las que no conocen a Caro, ella está en Instagram como Caro Paz, tiene una comunidad hermosa de casi 20.000 seguidores y todos los días, mayormente todos los días nos está mostrando sus hábitos, hábitos saludables. Es una mujer realmente que transmite esa información desde, ¿sabes? Muy genuino, desde su día a día, esos hábitos tan saludables que hace. Pero, Caro, cuéntanos cuál ha sido ese hábito que te ha salvado emocionalmente y espiritualmente en tu etapa más retadora. Bueno, yo creo que en las diferentes etapas de la vida, pero puedo hablarles como ya la adulta joven y también la adulta ya, la adulta con múltiples roles, dos hábitos puntuales que han sido mis salvavidas, que definen hoy mi identidad actual y que me han permitido evolucionar a conocerme mucho más. El número uno, la actividad física, el movimiento. Les cuento que hasta mis 30 años la actividad física yo la practicaba más por como ese mito o ese paradigma Que de que hay que tocaba. mantenerse delgado, de que hay que cumplir unos estándares de belleza, de que no me puedo dejar engordar, pero a los 30 años yo viví un despertar de conciencia también producto de mis pospartos que me lleva a enamorarme de la actividad física por esa sensación al final que me daba de logro, de liberar hormonas como las endorfinas, de sentir que estaba priorizándome, y se convirtió en una terapia. Entonces, primero la actividad Sí. física. Y número dos, pues son muchos, pero como que el top dos, el número dos es el journaling. Para mí, una herramienta que me ha hecho sanarme, aprender a conocerme, decantar mis emociones, construir
mejor dicho, yo creo que todos mis proyectos actuales, los milagros que he manifestado, mi conversación diaria con Dios, crear mis programas, todo lo que he sacado ha sido a través de la escritura. Es un hábito que amo, que desde muy pequeñita lo tengo implantado, pero no como hoy lo veo, sino que era algo que siempre amé el lettering, escribir letras bonitas, pero hoy ya lo llevo a una práctica diaria que me permite a mí conectarme conmigo misma, conectarme con mi fuente superior, ayudarme a transitar a veces esos momentos que para mí, miren, y eso es algo que se los dejo a todas las que están escuchando acá. A veces nos quedamos con todas esas emociones y todo lo que estamos transitando alojado en nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo empieza a somatizar o a tener ciertas reacciones porque no nos permitimos sacar de nosotras todo eso que estamos transitando. Y lo más importante que podamos hoy nosotras regalarnos es una forma en cómo sale eso de nosotras y lo convertimos en algo más grande. Por eso sale como los hijos, sale de nosotras las emociones diariamente, porque hay que sacarlas a veces cuando nos llenamos de todas esas emociones internas, y para no expresar, para no derramarlas en otros, para que no se nos note, para estar planas, para no mostrar que somos seres humanos comunes y corrientes y más mujeres cíclicas, nos vamos quedando con todo eso guardado, y en el tiempo es que vemos cómo se somatiza en enfermedades, en cosas no sanadas, en rabias, en rencores, que no entendemos de dónde es la raíz, pero es de tantos momentos que no los hemos permitido sacar. Y eso es lo que permite el journaling, que para las que no conocen ese término, es simplemente tener un cuaderno, tener un diario y escribir todo lo que sientas, es transmitir en una hoja, así como cuando vamos a una clase y queremos tomar nota de todo, eso también es journaling, pero journaling también es escribirle a Dios. Journaling también es escribir nuestras metas, es escribir nuestros sueños, es hacer un plan de acción, es diseñar una estrategia. Para mí, volver como las ideas, ponerlas en papel con puño y letra, para mí es un paso primordial para manifestar y para materializar y traer a la materia eso que está en nosotros. Entonces, esos dos hábitos son los que, mejor dicho, han sido mis salvavidas y que hoy hacen parte de mi identidad. Y yo creo que ese journaling en algún momento de nuestra vida representaba y tenía todo el sentido cuando éramos chiquitas y nos regalaban los diarios, ¿se acuerdan? Le regalaban a uno el diario y uno escribía, pero a la final como que uno no era consciente en ese momento de lo que significaba ese librito que nos regalaban para que escribiéramos todo lo que sentíamos y que seguramente hoy ya lo dejamos muchas abandonadas, me incluyo, y que dejamos muchas ¿Tú veces te abandonado imaginas, ese tú te librito. imaginas, tú te imaginas donde tuviéramos ese hábito y supiéramos la riqueza que podemos tener ahí y leerlo 10, 20 años después y ir a ver Tremendo. qué escribió esa niña de 10 años, qué puso ahí, cuáles eran sus retos, cuáles eran sus emociones? Eso a mí me inspira mucho. Es más, yo les cuento algo. Yo en el año 2020 yo cada año escribo como una carta que quiero leer en los próximos 10 años, y en el 2020 yo escribí una carta en donde aún no había nacido mi segunda hija y ya estaba ahí como puesta como mis dos hijas, muchos sueños materiales y muchas cosas de mis proyectos, pero una de las cosas que escribí, que no sé de dónde salió, era que yo en el año 2000, o sea, en el año sí, 2030, 10 años después, había escrito 10 libros, que de esos 10 libros 3 se iban a convertir en bestseller. Pues yo lo escribo en presente, bueno, esos ya después se los contaré cómo lo hago, es una práctica que ha sido muy linda para mí. Y estos 10 carta y la leí, y yo decía, y una parte de mí dijo como, uy, Dios mío, ya voy en 2025 y apenas he escrito un libro que ha salido pues como al público, que es el libro del viaje de Luciana. Y después, como a los días, estaba yo en mi lugar donde yo tengo mi meditación, como mi lugarcito sagrado, y ahí yo tengo puestos todos mis journaling, que son unas agendas que yo tengo. Yo hago Ah, dos wow, journaling al año. O sea, Wow. literal, cuando los veo yo ahí y me puse a llorar, niñas, porque yo decía, puede que estos libros no hayan salido a la luz, no hayan sido bestseller, no los vaya a conocer tal vez nunca nadie, pero yo he escrito en estos 5 años más de 5 libros para total. mí. Y eso fue como tan hermoso, porque a veces muchas de las metas que nos ponemos es para
la validación externa, para que el Exacto, sueño sí. se vea, para que alguien nos aplauda, para que digan, wow, qué escritora. Pero miren ese sueño tan lindo del alma que yo escribí sin saberlo, no era un sueño tal vez para que fuera validado y visto externamente, sino un sueño como de esa niña inocente, como ese, de ese corazón inocente de decir, vas a ser escritora. Es que nadie está diciendo que tienes que ser la escritora número uno ni la más exitosa, pero es un sueño muy interno. Entonces, hasta ese nivel les cuento que he llevado el journaling y para mí tiene demasiado. O sea, créanme que mis procesos, todo lo que hoy yo puedo mirar atrás y ya no verlo con el dolor. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces tenemos recuerdos muy dolorosos y que cuando contamos ese recuerdo volvemos a sentir la Sí, emoción que total. tuvimos en ese momento. Sí, El journaling nos permite trascender esas emociones, no, porque hoy yo les puedo hablar del divorcio de mis papás, de la muerte de mi papá, de mi hija en cuidados intensivos 23 días, procesos muy dolorosos, pero que yo se los cuento a ustedes y yo siento que en mi corazón hay alegría, que en mi corazón hay gratitud, que en mi corazón hay otra transfiguración de lo que significó eso. Tal vez si yo no me hubiera permitido llorar, sentir, tener rabia, vivir duelo, hoy volvería a ese momento y yo no sería capaz de contarles a ustedes cuáles fueron mis aprendizajes. Y hoy yo quiero invitarlas a eso, a todas las que están acá escuchando este podcast, porque a veces nos dicen, ay, ahí está la moda de hay que sanar, y sanar no es solo para que no duela, sanar es para que donde hubo una vez una herida, nosotras podamos hoy contar una cicatriz, pero una cicatriz que cerró bonita, una cicatriz que hoy nos deja aprendizajes, hoy una cicatriz que nos permite resignificar ese momento, hoy una cicatriz que nos hace una mujer libre, una mujer que, aunque vivió ese dolor, hoy ya puede contar la historia desde otro lugar. Lo mismo pasa con los rencores o con las cosas que a veces nos pesan de ciertas relaciones que compartimos con otras personas. Si nosotros no nos permitimos vivir todo lo que esa relación nos trajo, miren, yo no sé si ustedes conocen personas, ay, creo que se paró la grabación. Entonces, y volvemos a ese momento y entonces es la misma rabia, la misma emoción, es la misma carga que pasa en nuestro cuerpo cuando estamos con con esas cargas emocionales. Al otro ni le importa, el otro ni se acuerda, el otro ya pasó la página y seguimos nosotras cargadas con un montón de emociones, pero es porque no nos permitimos transitarlas, sentirlas, vivirlas, llorarlas, rayarlas en una hoja, hacer una carta y decir, este muchas cosas, quedarnos con esa parte que nos expande y que de esa forma podamos también sembrar un legado, porque imagínense nosotras mamás enseñarles a nuestros hijos a transitar esas emociones y todos tenemos herramientas diferentes, pero una herramienta que para mí ha sido transformadora es esta que les estoy contando y que no sé por qué me extendí tanto en el tema del journaling, pero ahí se van dando cuenta la dimensión que tiene para mí ese hábito. oh, chévere, chévere, Caro, porque yo creo que muchas de nosotras también en este multirol de mamás, a veces decimos cómo hay gente que organiza su vida o sus tiempos y hay gente que no, y seguramente esto tiene mucho que ver con eso que tú nos estás contando y que aporta valor, pero digamos que yo creo que eso no lo has hecho toda la vida, o sí has hecho toda la vida journaling, o en un momento, después de ese Yo, momento tenaz, Desde los últimos Desde los últimos años ya se volvió algo muy consciente, ya, pero toda la vida la escritura ha sido una forma como de expresarme, o sea, ya. como tener mis cuadernos, hacer letra bonita, entonces una época que me obsesioné con aprender lettering, hacer cartas, yo tengo hasta todos los cuadernos, por ejemplo, de la universidad guardados porque para mí es como una memoria visual
El en trasteo donde de los yo, o sea, cuadernos. por todo el mundo era con tablet y yo sí tengo tablet, tengo el computador, pero para mí un cuaderno es como, no sé, era mi forma de aprender, mi forma de integrar conocimientos, pero desde mis últimas experiencias, puedo decirles, desde que me casé aproximadamente, que empecé a vivir, bueno, antecitos como desde, sí, más o menos como desde la muerte de mi papá, año 2013, empiezo a tener una conciencia de que en la escritura yo me liberaba mucho. O sea, como hay personas que se pueden liberar, no sé, cogiendo una almohada, pegándole a la almohada, otro será yendo a entrenar. Para mí también el entrenamiento es una forma de liberarme, pero a mí escribir era como una forma de sanar. Una vez pasa ya el nacimiento de mi primera hija, ahí es cuando ese hábito para mí yo descubrí que era una forma de tener mi relación íntima con Dios. O sea, hay personas que en la oración reciben respuesta de Dios. Yo es en la escritura. O sea, yo escribo y yo siento que mi comunicación con Dios es a través de hacerle cartas. Entonces, ustedes Wow. van a mis journaling y hay de todo. Hay el día que escribo una frase, hay el día que escribo cómo me siento, pero la gran mayoría son cartas que yo le hago a Dios. Entonces yo le escribo como estoy en esto, estoy sintiendo esto, o gracias por esto, o no sé cómo vivir esto. Y una vez yo ya lo escribo y luego lo leo, yo no sé, o sea, es algo muy mío, pero ha sido una forma en la que yo he obtenido muchas respuestas. Y además, chicas, después, o sea, ustedes no saben cómo para mí mis journaling después abrirlos y yo decir, ay, es que yo ya transité esto y mira, yo estaba estresada hace 3 años por esto y no pasó. O sea Sí, que, o sea, es demasiado increíble. lindo, es demasiado Sí. bonito esa herramienta. Así que, mejor dicho, enamórense de eso. Uno cómo empieza, empiecen teniendo una agendita pequeña en el bolso. Así pequeñita, cómprense la más pequeñita y en medio de un vuelo o cuando están haciendo una fila o esperando en el carro o que esperando la fila para recoger a los niños o mientras está cocinándose el almuerzo, usted escriba 3 cositas, cómo se siente. Una forma, por ejemplo, que les enseñé mucho a mi comunidad hace poco es a través de la gratitud. Ujú. Agradece todos los días 20 cosas. Todos los días, y hace un reto de 21 días, de 21 cosas que agradecer por 21 días. Y ustedes dicen, pero 21, ustedes no se imaginan. Uno empieza y uno cree que no tiene cosas que agradecer. Pero cuando van pasando 5 7 10 días, eso se te vuelve algo que es como que se multiplica. Y tú ya tienes más y más cosas y quieres que ya sea el siguiente día para poner las otras cosas que por las que quieres agradecer. Y eso es una forma de empezar a practicar el journaling. Y es una forma en la que uno lo lleva de una, que queda con una energía diferente. Es un regalo, no es solamente como ay, escribir porque es una tarea, no es te transforma la energía. Es una forma de empezarlo a practicar. Otra, si estás estudiando la Biblia o estás estudiando un libro, lleva lo que más te guste, las frases que más te enganchen, algo que llévalo, así como cuando hacemos cuando estamos estudiando la carrera o cuando estamos en un curso o cuando estamos en una maestría, así, como esas cosas que más resaltas. También una forma, por ejemplo, que tenía mi mamá, y esto es algo que de hecho me acabo de acordar, es que mi mamá escribía todas las frases que nosotros decíamos, que decía mi hermanito cuando era pequeño, que yo, y eso es otra forma de hacer journaling, de cómo empezar a documentar. También es otra Caro, forma y es muy bueno. hablando de este tema de gratitud, ¿cierto? Porque tú hablas de, bueno, de todo lo que significó escribir las 21 días de gratitud. Con respecto a la gratitud, a mí me gustaría introducir acá el tema de Luciana, porque Luciana es un regalo. Luciana es un regalo de gratitud en tu vida y yo creo que Total. en la vida de todos los que te seguimos desde el momento en que supimos de la vida de Luciana. Cuéntanos un poquito Así. de Luciana, porque también sabemos que ese es tu momento en el que te transformaste. Bueno, un poco nosotros hablamos de ese momento tenacity que te forjó en todo tu ser, en todos tus ámbitos de la vida. Así es. Bueno, aquí les voy a hacer como la historia corta, porque Luciana yo creo que ha sido mi gran regalo de luz, mi gran
enseñanza de esos regalos que uno no se imagina que van a llegar en el empaque que llegaron. Mi hija fue una hija muy deseada, una hija súper planeada, una hija que así como dijimos, vamos a tener nuestra primera hija, ya mi esposo y yo nos habíamos casado, ya habíamos vivido 2 años como los dos, el matrimonio sin hijos, quedó en embarazo, un embarazo súper sano, un embarazo en donde yo tuve la oportunidad y yo creo que esto también en parte es gracias a las decisiones que yo tomé años antes, porque en mi corazón y en mi alma había un sueño de ser una mamá presente, una mamá en donde no fuera solo mamá, sino que Ajá. pudiera tener ese tiempo para disfrutarme todas las etapas. Y miren que hay una parte de nosotros que siempre sabe. Siempre, los sueños que ustedes tengan y que digan, yo desde pequeña decía que yo quería esto, es un sueño del alma. Y en mi caso era como ese sueño del alma de ser una mamá muy consciente, muy presente. Y una vez yo empiezo el embarazo, yo, mejor dicho, yo le hice a toda mi vida así como que ya, ahora soy mamá, esto es como que mi prioridad, mi entrega. Fue un embarazo hermoso, yo me lo disfruté de principio a fin, gracias a Dios Qué con todas las lindo. oportunidades económicas, de que yo quería esto y lo comprábamos, de que nos vámonos a Estados Unidos a comprar toda la lista de todo lo que soñábamos, o sea, un embarazo muy bendecido, pero un embarazo también muy mental, muy conectado a mi cuerpo mental, muy conectado al querer saber, el querer entender, el querer controlar. Y era como una forma interna de que mis miedos querían tener el control, pero yo en ese momento era simplemente como que no, yo quiero entender todo. Si ustedes se iban a esa época de mi vida, mi mesa de noche, la pila de libros era increíble. Yo quería saber minuto exacto qué pasaba en cada semana, esto, lo otro, o sea, por eso les digo que fue un embarazo muy mental, porque mi segundo embarazo, por ejemplo, fue más intuitivo, más espiritual, más de conectarme Relajada. conmigo. El primero no, yo quería entenderlo. Mi hija nace, bueno, en el momento de que mi hija nace, vivimos un proceso de que cambia los planes, porque Luciana no nace natural porque no, su cabecita no encajó, venía en una posición que se llama podálica franca. Eso quiere decir que la cabeza queda arriba, la nalguita queda abajo. Entonces, al final de todo ese proceso, mi hija nace en cesárea. Veníamos hasta el último minuto supremamente sano, venían haciendo el control como de los signos vitales, de la frecuencia cardíaca, todo súper bien. Pero al momento en que Luciana nace, ese proceso de ya salir a la vida y de recibir el oxígeno y como de hacer ese proceso de intercambio pulmonar, no fue capaz y vive una asfixia neonatal sin causa y eso le desencadena una hipertensión pulmonar severa. Ahí empieza la Wow. otra historia, ahí empieza lo que yo ya no podía controlar, ahí empieza lo que ya se salía de mis Que no, planes, de lo lo que que se no salía estaba de en mi, los libros, ¿no? Lo que no estaba en los lo que libros, no lo que no estaba estaba en en la los libros, información. lo que me correspondía vivir, lo que me correspondía transitar para la mujer que soy hoy. Pero si yo le voy a esos momentos, chicas, esos primeros 7 días, yo entré en caos, o sea, yo entré en ego total de por qué me pasa esto a mí, yo qué hice para hacer esto, yo fui la culpable, yo, mejor dicho, todo estaba alineado para yo quedarme en ese, soy yo la que está creando esta situación, es mi culpa por querer controlarlo todo. Bueno, fueron 7 días muy duros, los primeros 7 días, y digo los primeros 7 días, aunque mi hija estuvo 23 días, esos primeros 7 días en donde yo estaba con una carga en mi espalda de responsabilidad, en esos 7 días mi hija se debatió entre la vida y la muerte. Para hacerles el cuento corto, estaba conectada 100% a un respirador, aunque si bien en UCI en ese momento neonatal habían más de 20 30 bebés y uno veía unos bebés pequeñísimos que nacieron en la semana 17 18 y las enfermeras eran muy fuertes y me decían, mire, ese bebé se lo ve muy pequeñito, pero tiene más probabilidades de vida que su bebé. Y mi hija era una niña Oh, grande, que nació en el peso perfecto, que se veía físicamente sana, pero en su parte pulmonar estaba completamente, o sea, mejor dicho, habían muchas complicaciones.
el pulmón no respondía, estaba también con todo ese proceso de lo que puede desencadenar un tema neuronal. Bueno, fue muy fuerte. Y cuando tú vas a consultar ese diagnóstico a Google, que no les recomiendo nunca que hagan eso, porque hay algo que Físico, supera sí. toda la información, que supera todo lo físico y son los milagros. Y en este caso, Luciana es un milagro. La probabilidad que le tenía a Luciana de vivir era muy bajita. Y si quedaba viva, la probabilidad de que quedara funcional también era muy bajita, porque Neuronal. un tema pulmonar, eso repercute en la parte neuronal. Les voy a contar el momento en el que sucede el milagro y en el momento en el que sí hay una parte de nosotros que nos está invitada a transformarlo todo. Porque si bien un milagro no nos corresponde a nosotros, nosotros sí nos abrimos a los milagros. Yo les conté que esos primeros días yo estaba en culpa, en control, en negación, en por qué esto a mí. Y esa es una forma que tenemos los seres humanos de cargarnos aún más con ni siquiera la responsabilidad, porque eso no es responsabilidad, es culpa. Y cuando tú estás en culpa y en que todo pasa por ti, en que todo depende de ti, hay una parte que no logramos entender y es que estamos siendo soberbios frente a que no todo pasa por nosotros y que no todo es por nuestras propias fuerzas. Yo hasta ese momento, contando todo el embarazo, estaba en todo pasa a través de mí y todo es mi culpa, todo por tanto todo es mi responsabilidad. Y aunque yo creía en Dios y aunque yo decía, sí, Señor, Dios tiene el control de todo y Dios está presente en mi embarazo, en mi corazón aún no había esa transformación. Hubo un momento en el que pasó un día de esos días, no sé si ustedes han vivido en alguna otra situación, un día de esos que todo está en contra, de que todo sale al revés de como tú lo planeaste y esto Sí, todo llévenlo a caótico. cualquier área de sus vidas. Mm. Ese día el médico nos había dicho que no estaba evolucionando Luciana, de que el tratamiento no estaba surtiendo efecto, de que ya llevábamos 7 días y que no había pasado nada. Ese mismo día fue el día que mi esposo y yo, independientes, porque él estaba en un lugar y yo en otro, nos metimos a Google a ver lo del diagnóstico. Ese mismo día estábamos cansados, o sea, físicamente, imagínense, para mí lo que fue una cesárea, yo al otro día me paré como si nada, váyase para la clínica, entre, salga, aparte de lo que significa estar en una clínica, ver a tu hija conectada por todos los lados, no poderla cargar, no poder solamente verla por un vidriecito que era como la incubadora, pues donde estaba como el lugar. Toda esa carga ya era como un momento en el que tú dices, ya, yo físicamente no podía más. Y resulta que ese día es donde vive mi milagro, el milagro para mí, porque ese día es donde yo me desmorono, donde yo me tiro al piso y yo digo, Dios mío, esto me supera, o sea, yo no soy capaz de llevar esto. Y en ese momento me llama una amiga, y esa amiga, una amiga que fue de esas personas que llegan a tu vida en los momentos que tienen que llegar. Ella también estaba pasando por una situación similar, su bebé también estaba en ese momento en UCI, ella también acaba de tener un parto y me llama esa mujer. Yo no sé por qué ella me había llamado, ella me había llamado como para saber cómo estaba y yo le digo, Juli, yo me voy a morir. O sea, yo me voy a morir, esto me supera. Y ella me dice a mí, Caro, es momento, ella es muy espiritual. Es momento de que hagas lo que no has querido hacer hasta ese momento y es rendirte. Es entregarle tu hija a Dios. Porque ella no, ella es tu hija, pero tú eres el canal. Tú, a través de ti llegó la vida de ella, pero ella no es tu hija. Ella es hija de Dios. Y vamos a hacer ese proceso. Y yo ya estaba tan colapsada que yo lo único que me pongo es a orar con ella y a entregarle mi vida, a la vida de ella, a mi hija. Y yo me acuerdo que yo le decía a Dios, te la entrego y si esta es tu voluntad, no me vayas a soltar, no me sueltes porque yo no sé cómo voy a hacer. Lo único que te pido es que lo que sea lo que pase, tú ayúdame a transitar este proceso. Vean, chicas, yo les digo que esa oración para mí fue demasiado sanadora y liberadora porque yo es como si me hubiera quitado 700.000 piedras de encima, como que ya no sentía esa misma culpa, esa misma carga, yo decía, ya, es la voluntad de Dios la que se va a hacer acá. Y a partir de ahí, chicas, es mi historia, pero en mi historia
comienza una cadena de sucesos, una cadena de milagros en donde principalmente mi actitud era distinta. A veces nos han enseñado que la rendición es como dejar los problemas tirados o es dejar las situaciones entonces ahí que se resuelvan como, pero una cosa es rendirse y otra cosa es la rendición. Y esa rendición en Dios y esa rendición en esa fuente superior es muy diferente y se siente muy distinta cuando tú te sientes sostenido por algo más grande que tú. Y en mi caso, despertó también una actitud diferente, una forma de ver las cosas diferentes. Mi actitud a partir de ese momento cambió completamente y yo ya veía todo cada día como una ganancia. Y ahí comienzan a pasar una cadena de sucesos hermosa. Yo digo hermosa porque ahí es donde empieza a verse el milagro, en donde yo empiezo a agradecer cada oración, cada persona presente, ver los milagros en todo, ver los milagros en los médicos, ver los milagros en las enfermeras y empieza Luciana a evolucionar. Empieza Luciana a decir, estamos bajando el respirador y responde. Empieza Luciana a decir, los médicos eran aterrados, decían, no, 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 es que está evolucionando súper rápido y pasamos de una probabilidad muy bajita a empezar a ver como una luz y Luciana a responder a todo. Para hacerlos ya cortico ya la historia, Luciana hoy es una niña de 7 años, completamente sana. Ustedes la ven, hace apneas en la piscina que uno dice, no parece que hubiera estado 23 días en una UCI conectada a un respirador. Es mi milagro y de hecho así la bautizamos, Luciana Luz que Sana. Gracias a Luciana escribí ese libro que me ayuda a entender lo que es un milagro y de cómo venimos a esta vida también a acompañar el proceso de una bebé, pero no somos los dueños de esa bebé. Así como las que están conectadas mamás, ustedes no son los dueños de la vida de sus hijos. Ustedes simplemente estamos haciendo, acompañando un proceso, pero ese hijo viene con un propósito, viene con una misión, viene con unos regalos, viene con unos dones y unos talentos y nosotras nos corresponde seguir viviendo, seguir afrontando la vida, seguir creciendo y evolucionando nosotras para acompañar ese proceso. Una vez pasa esto, de ahí viene otros despertares y otros procesos muy grandes para mí, pero principalmente entender que ya, que eso no era la historia de mi vida, que no era solamente la maternidad, que no era solamente ser la mamá de Luciana, sino cómo eso me había formado a mí, cómo eso había hecho que yo siento que yo soy una mujer completamente diferente desde ese momento hasta hoy. Entonces, para mí ese ha sido como mi momento más transformador a nivel emocional, mental, físico, todos como los cuerpos. Más o menos hay como un resumencito de esa historia. Wow, todo esto que nos cuentas realmente yo me veía y tenía la piel erizada. Es muy tenacity esos momentos que pasaste. Y yo creo que muchas mujeres que nos están escuchando en este momento se van a sentir identificadas porque cuando un hijo está pasando por una situación dura, pues o sea, lo vivimos nosotros en carne propia, respiramos en ese dolor. Total. Y bueno, ahorita nos hablabas del libro que escribiste, se llama El viaje de Luciana. Cuéntanos, Caro, un poquito cuál fue la parte o el capítulo o el párrafo, no sé, más difícil de escribir y cuál fue esa situación en que mientras escribías, ya dices que haces mucho journaling, lograste sanar. Bueno, para mí el viaje de Luciana no lo escribí yo. Yo fui un canal porque básicamente cuando yo ya tenía a mi hija en la casa, cuando ya tenía a Luciana sanita en la casa, yo ya la tenía, ya era mía, ya habíamos pasado todo ese proceso. Ella empieza ya a tener como unos 4, 5 meses, 6 meses. Mi esposo empieza a tener muchos viajes. Ese año, el 2018, finalizando 2019, fue un año de mucho trabajo para mi esposo y empieza a viajar mucho y yo me quedaba muchos momentos solita con Luciana. Y a mí me empezaba a coger un pánico en la noche, como un miedo, pero no era como a que ella se me le pasara algo, no, era una sensación de que Luciana iba a llegar a una edad en la que a mí me iba a preguntar, mamá, ¿yo por qué estuve en una clínica? Mamá, ¿tú por qué no me cargaste cuando nací? ¿Yo por qué no nací como otros niños? Y me entraban esos pensamientos y era como un miedo cada noche
hasta que llegó una vez, me acosté yo llorando como de ese susto y me dice a mi Dios, como en un sueño o entre dormida y despierta, y me dice, escríbele un libro para que le cuentes esa historia, para que ella llegue un momento en el que pueda leer esa historia y le dé otro significado. Y ahí empiezo Ok. yo, vean niñas, eso no me pregunten de dónde, yo empecé en una hoja de Word, pues como en el computador, a resignificar lo que había sido la vida de Luciana, el libro del viaje de Luciana. Es más, yo después cuando lo saqué, porque yo ya lo saqué, lo mandé a ilustrar, lo editamos, lo vendimos, de hecho vendimos como 200 unidades en su momento cuando yo lo saqué, que fue, lo saqué en pandemia en el 2020. Muchas de las personas que lo leían me decían, este libro tiene un significado muy espiritual. Y había otro libro, no sé si ustedes se lo han leído, las que están acá escuchando este podcast, que se llama El plan de tu alma, y decían, esto es como el plan de tu alma versión bebé, pero yo nunca me había leído ese libro hasta que me lo recomendaron. Y era algo muy canalizado en donde, para la historia del viaje de Luciana es un libro en donde una estrellita que se llama Luciana le dice a Dios, que en el libro se llama Papa Luz, que quiere venir a la tierra, que quiere ir a esa familia, que quiere ir a experimentar la vida. Es un libro súper lindo, pero que explica cómo el alma elige el cuerpo y cómo elige las experiencias para venir a trascender. El caso es que en el libro se ve el momento en el que Luciana entra a ese cuerpo y que llega y que vive todo ese proceso tan doloroso que vivimos acá los papás en la tierra, pero que eso tenía un propósito. Y el propósito de esa alma de Luciana era venir a recordarnos, aquí ya les así que podemos recurrir a él. Creo que se paró otra vez la. Sí, Listo. pero Y que a través de la oración, a través de las cadenas de oración, a través del amor de las otras personas, podemos recordar de que estamos hechos y que estamos hechos de esa misma luz y ese mismo amor de Dios. Ese es básicamente el resumen del libro y eso es lo que vino Luciana a recordarnos, porque eso fue lo que vino a recordarme Luciana. Luciana vino a recordarme que yo no era solamente un cuerpo físico, emocional, que un mental, un que tiene que saberlo todo, sino que había una parte de Dios en mí que me conectaba y que era ese amor al que yo le podía pedir, al que yo podía recurrir, a ese que me sostenía. Entonces ese es básicamente el libro del viaje de Luciana. Un libro que hoy ya mi hija lee porque ya lee de corrido y aunque hoy me hace muchas preguntas de ese momento, yo siento que el libro me sanó a mí, porque el libro vino a mostrarme que lo que vivió mi hija no fue porque yo fuera una mala mamá o porque fui muy de malas o porque es que qué desgracia la que vivimos. No, antes yo me siento una elegida de haber trascendido y podido vivir esa historia para luego contar un milagro. Y hoy yo les digo que en mi vida después de eso han pasado muchas cosas, muchas, o sea, muchos momentos en los que yo he dicho y he dudado de los milagros, he dudado de que estoy sostenida, he tenido miedo, pero recordar ese milagro tan grande que fue la vida de mi hija, yo de hecho se lo recuerdo mucho a Sebas, yo digo, amor, nosotros logramos superar el proceso con Luciana. Dios nos hizo un milagro y si se hizo cargo de la vida de nuestra hija, ¿cómo no le vamos a entregar este problema? ¿Cómo no le vamos a entregar esta situación tan pequeña? Y entonces ahí viene otra trampita del ego y es decir, no, no, pero es que ese problema tan chiquito yo que se lo voy a entregar a Dios. No, es que esa deuda que hay que pagar, yo para que se la entrego a Dios. No, es que ese problema en el colegio de mi hija, tal cosa que resolver, yo para qué se la entrego, yo para qué bancartar a Dios con eso. Y Dios lo único que está esperando es que lo recordemos en cada momento, que lo recordemos en cada reto, porque ahí es donde recordamos que somos más que un cuerpo físico, más que humanos, más que este que se puede con todo, controla todo. A veces como mujeres que creemos, sí, podemos con todo, pero llega un punto en el que no, ya decimos, no, no, es que no puedo con todo. Y entonces ahí es donde volvemos y recordamos que podemos recurrir a Dios, de que sí estamos sostenidas, de que sí hay una partecita espiritual que la podemos delegar. Entonces, eso es básicamente lo que vino a entregarme y regalarme el viaje de Luciana. Wow, Caro, qué mensaje espiritual tan poderoso. De verdad, yo acá escuchándote en medio del caos, porque si se dieron cuenta acá se me acabó la batería, me tocó buscar, bueno,
mil y mil cosas, escucharte es inevitable como transportarme a sentir qué hubiera hecho yo en ese momento, ¿sí? Y como mamá, y sentir eso, yo creo que pues no fue fácil, pero definitivamente fue transformador y saber que tenías que soltar las cargas de todo este proceso y que finalmente lo volviste a manifestarlo en el libro, o sea, todo el tiempo hablas de el escribir, el manifestar, mira que el libro también lo haces así y entender que todos los días tenemos momentos tenacitis, ¿no? Quizá hay personas que tienen momentos complejos, que sienten que es su fin, su final, y como lo he dicho en muchas ocasiones que hemos estado en estos espacios, no es punto final, punto y coma, ¿sí? Es punto seguido. La vida Es- continúa, la vida sigue. Escribir el libro simplemente plasmó un momento de tu vida que va a durar. Esto es un legado, pues, para las familias, para los papás, para los hijos, y en esos momentos tenacitis, eh, la vida definitivamente se transforma y para ti fue transformador. Ahí desde donde estás, Así es. Caro, a mí me gustaría que nos cuentes un poquito también ese proceso en tus negocios, ¿sí? En tus negocios, porque yo sé que no solamente desarrollas el proyecto de Gano, que ahorita, bueno, vamos a hablar de eso también un poquito, porque hay muchas de las chicas que están acá escuchándonos que, que sueñan con ser mamás presentes y que ven en Gano Excel una herramienta, pero conectar con esos momentos, con tus negocios, que también tienen momentos tenaces, ¿cierto? Que también se los encomiendas a Dios, que también ocurren milagros en los Total, negocios, que todos los días a la final somos un milagro y total. que todo lo que pasa, hasta decirte hasta que encontré un enchufe es un milagro, sí, que no se haya cortado la conexión en este momento, todo eso significa un milagro. Cuéntanos un poquito de todos esos procesos que a la final los negocios se vuelven, es parte de la vida de uno, no están independientes de lo que significa la familia, los hijos, el entorno, sino que hacen parte de ti también. Bueno, miren, en mi vida, y esto no quiere decir que tenga la vida de ustedes, pero si estoy acá en este podcast, pues es una invitación que les hago. Todos los momentos trascendentales y cruciales, de ahí ha nacido una nueva versión. Hace 12 años aproximadamente, yo estaba viviendo un proceso también muy familiar, muy personal, que fue la muerte de mi papá, hace 13 años aproximadamente. Y con la muerte de mi papá fue que vino este mundo del emprendimiento para mí, porque siento que con la muerte de mi papá, que esa es otra historia, no, aquí sí, mejor dicho, nos podríamos quedar porque es una historia también, o sea, que me conectó a la muerte y después el nacimiento de Luciana me conectó a la vida, o sea, fueron muchas cosas que pasaron, pero la muerte de mi papá fue que muriera también con él una definición de éxito que yo tenía hasta ese momento. Yo en ese momento estaba con una carga laboral, trabajaba para una empresa, mi foco, mi mentalidad estaba en ser la empleada ejemplar, de ser una, mejor dicho, una mujer muy exitosa desde el ámbito profesional, porque eso fue lo que aprendí de mi familia. Y una vez muere mi papá, yo empiezo a cuestionarlo hasta la existencia, o sea, hasta la ropa que me ponía, hasta yo por qué estoy tomando estas decisiones, esto sí es lo que me va a llevar a construir la vida que sueño. Y cuando yo le iba a preguntar a mi corazón esos sueños del alma que les hablaba ahorita, el sueño principal era construir una familia y ser mamá presente. En esa época yo tenía 23 años. Y cuando yo veía cómo estaba ligado ese sueño de la maternidad, ese sueño de ser mamá, ese sueño de casarme, de donde yo fuera una mujer feliz, una mujer plena, iba como en contravía a la realidad que yo en ese momento estaba creando y la realidad en la que estaba viviendo, que era una mujer sin tiempo, una mujer que no se priorizaba, una mujer que yo decía, si yo no tengo tiempo para mí, ahora cómo voy a tener tiempo para tener un ser humano cargado, una vida muy estresante, una vida en donde el enfoque era hacer, 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 producir, 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 quincena, pague y vuelva y empiece. Y aunque si bien era el sueño profesional y el éxito, la definición de éxito que tenía mi papá,
yo me empecé a cuestionar si esa iba a ser la mía. Y fue un año muy complicado porque fue el duelo de mi papá, el duelo de esa versión mía, de que yo no sabía si dejarla, qué hacer, emprender. A mí esa palabra me parecía una locura porque yo decía emprender, pero ¿en qué emprendo? Pero es que yo no sé, yo no tengo a quién aprenderle el emprendimiento. Y llega como como un regalo de Dios esta oportunidad que es Gano Excel, a través de mi novio en esa época, o de mi esposo. Un mes después de que mi papá falleció, llegó Gano Excel a mi vida, a través de Sebas, que él arranca súper motivado, súper emprendedor, súper vamos a hacerlo, y yo no entendía en esa época, miraba como este man se enloqueció. O sea, a mí la vida como que se me volteó en Ay, ese no. momento por todos los lados. Entonces yo era como que mi papá se acaba de morir, pero este man que va a hacer un negocio de un café con un hongo y que nos vamos a hacer millonarios. Yo no entendía nada. Y como era el novio, no éramos casados en ese momento, pues yo dije, hay que apoyar al novio, pero pues yo trabaje y hágale y cumpla el horario. Y en esa época me ascendieron, yo estaba terminando la especialización. No, 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 niñas. O sea, esa época de mi vida era como... Literal, yo no sé cómo hice, pues, o sea, era una época muy, muy random. El caso es que Sebas arranca y le doy muchas gracias aquí y créanme, si ustedes tienen personas en su entorno que de alguna forma los están invitando, moviendo, movilizando, inspirando, jalando, diciéndoles, venga que por aquí hay una lucecita, venga que sí, sigan esa intuición. Yo Ujú. tenía mucha resistencia al emprendimiento porque yo decía, es que yo estudié fue para otra cosa, yo estudié fue para ser empleada, yo eso es lo que aprendí, eso es lo que hicieron mis papás, yo no me imagino haciendo otra cosa. Pero había un loquito por ahí al lado mío diciéndome, ¿y si hacemos esto? ¿Y si mira si nos va bien? ¿Y si tenemos resultados? Y él empezó a tener resultados y empezó a avanzar. Y él fue, o sea, yo en mi mente tengo a Sebas en ese momento de mi vida como cuando uno está tirado en el piso, alguien le coge la mano y le dice, venga pues, venga que sí se puede. Y me sacó de un hueco en el que en ese momento yo también estaba transitando muchas cosas emocionales. Yo creo que yo tengo un don de conectar con la parte sensible, pero a la vez ese don también en muchos momentos ha sido mi talón de Aquiles, porque también he sido una mujer muy de quedarse en las emociones, de llorar, de ver lo negativo en todo, de creer que no se puede. Esa también he sido yo. Pero gracias también que Dios le pone a uno como esas personas en el camino que le van mostrando. En esa época arranco con miedo y todo, con inseguridades, con que yo no voy a ser capaz de hacer eso, es para mí, pero igual muy como muy guiada a emprender, y esto empieza a crear una nueva versión de mí en donde empiezo a encontrar mucha vida en todo lo que aprendía, en personas que me inspiraban, y yo empecé a sentir en mi corazón que eso era como una lucecita que me estaba guiando, como venga, si hay gente que te inspira por acá, sigue este camino. El caso es que en esa época también tomo decisiones, renuncio, o sea, ustedes no se imaginan en mi casa, no, el papá se le murió, esta peladita se enloqueció, dejó la carrera, va a hacer un negocio de un café con un hongo, o sea, mejor dicho, todo, o sea, o la saca del estadio o se termina de deschavetar. El caso es que hoy les hablo de una mujer que la sacó del estadio, porque después de eso viene mucha transformación, crecimiento, cambiar de profesión, porque descubrí pasiones, talentos, descubrí el liderazgo, descubrí el crecimiento personal, empecé a ver como figuras que me inspiraban, familias, parejas, porque yo empecé a trabajar de la mano de muchas parejas jóvenes que ya eran casados, que ya estaban construyendo sus familias, y ese era mi sueño. Entonces empecé yo como a ya proyectarme junto con Sebas, mi esposo, nos casamos. Empezamos a tener también muy buenos resultados en el negocio, y esto empieza, mi hija, a sacar otras cosas de mí, miedos, limitaciones, yo no soy capaz, paradigmas, Claro. a sacar una parte de mí de inseguridad, y a transformarlo todo. Hoy ya yo llevo 12 años en este modelo de negocio que ha traído muchas bendiciones a mi vida, no solo económicas, no solo el patrimonio que hemos creado mi esposo y yo, sino la persona en la que yo me he convertido. De ahí empieza esta pasión de trabajar con personas, trabajar con mujeres, trabajar en la mente, en el corazón, en las emociones de los seres humanos, y empieza ya otro camino que ya fue después con el tema de las redes sociales, la marca personal.
ya desde hace 6 años, 7 años, desde que nació Luciana, a crear mi marca personal en redes sociales y de ahí nace ya como otro mundo sí, ya es como mi otra empresa, que es mi empresa de Mujer Wow, en donde saco programas de transformación, donde tengo mi comunidad, en donde tengo infoproductos y bueno, ya eso es otro mundo, pero todo ligado de ese momento de transformación. Entonces, ¿qué mensaje les dejo con esta historia? Que a veces esos momentos que tú dices, yo no sé si yo vaya a ser capaz de salir de esto o esto está siendo demasiado difícil, es como el limitante de esa vida anterior que te dice, hasta aquí puedes crecer siendo esa versión. Mm. Si tú quieres seguir creciendo así, necesitas convertirte en otra versión. No le teman a reinventarse porque reinventarse trae grandes regalos para conocernos más a nosotras mismas. Si hoy tal vez tú estás acá conectada en este podcast y tú dices, quisiera emprender, pero me da miedo, a todas nos va a dar miedo, el miedo nunca se va a ir. Porque la verdad es que miedo para todo, miedo cuando uno queda en embarazo, miedo cuando empieza una carrera, miedo cuando va a empezar un nuevo trabajo, miedo cuando se va a casar. El miedo coexiste en nuestra realidad porque es una emoción humana. Pero más allá del miedo está el qué pudiera pasar, qué nuevas versiones de mí puedo crear, qué nuevas personas puedo conocer, qué nuevas realidades se pueden crear. Hoy yo les digo que cuando está presente el miedo en mi vida es como el motor más grande de saber que por ahí se puede crear una nueva versión de mí. Entonces, antes el miedo se ha vuelto un propulsor. Porque cuando hay miedo es porque nos están invitando a salir de esa tan conocida zona de confort, pero que cuando uno expande esa zona de confort, se expande a uno mismo y empieza a crear nuevas versiones, expande esa zona de transformación, de crecimiento, en donde hay nuevas oportunidades, nuevas realidades, nuevas personas, nuevos contextos. Y ahí es donde literal empiezas a contar una historia de éxito, porque yo considero que el éxito no es solo una definición, hay muchas definiciones del éxito, pero es cuando nos atrevemos a ir más allá, que con miedo y todo, podamos ir más allá de eso que actualmente estamos siendo. Sí, de hecho, Wow, Caro, súper poderoso. dicen que si te da miedo, por ahí es, si te da miedo. Hazlo, ajá, hazlo, pero con el miedo va siempre a existir. Caro, Tot- mm, quería, digamos que ya para dar cierre a este maravilloso episodio, yo estoy súper emocionada, pero no quisiera cerrar este episodio sin antes preguntarte, bueno, eres una mujer, como le dije al inicio, inspiras a miles, hombres y mujeres, pero sobre todo yo sé que también a mujeres que te siguen. Yo escuchaba la vez pasada a María Rojas Estapé, que es una psiquiatra que pues yo creo que todas admiramos y hablaban de la mujer perfecta, ¿sí? De que queremos estar éxito en todo 10 10 10 en todo 10 queremos ser la mujer 10 en, como mamá, mujer 10 en la profesión, mujer 10 como esposa, mujer 10 como hija, mujer 10 como amiga. Esa es la mujer perfecta, pero que María Roja nos dice, no está bien, eso no es la realidad. Entonces, Caro, ¿qué mentira te gustaría como desmontar de esa mujer exitosa? Bueno, yo creo que primero hay que partir definiendo qué es el éxito para cada una. Porque claramente hay que tener una definición de éxito. O sea, yo sería acá una mentirosa si yo les dijera que yo no aspiro a ser esa mujer pluscuamperfecta. O sea, yo también me escuché ese capítulo y aunque si bien te quita también una carga saber que no tienes que ser perfecta, también es ese punto que nos hace mejorar, crecer. Entonces, no lo satanizo del todo, no satanizo del todo esa versión de nosotras que siempre quiere mejorar, que siempre quiere transformarse, ser, dar lo mejor. Pero también está esa dualidad y es permitirnos que coexista esa dualidad. Cuando hablo de coexistir, es que no tiene que ser solo una versión, no solo la mujer perfecta que puede con todos sus roles, o no, entonces la mujer que se deja no son los extremos, somos todas esas versiones. Entonces la mentira que a mí me gustaría desmitificar es que hay una parte de nosotros que es ese ego que quiere ser o blanco o negro, lo uno o lo otro.
y no nos permitimos ese puntico del medio que donde puede coexistir todas esas versiones de nosotros, porque ¿quién no se ha sentido en ese día que dice, hoy la di toda? O sea, hoy me levanté 5 de la mañana, medité, hice el rosario, después desperté a mis hijas, las despaché al colegio, la comida me quedó espectacular, deliciosa, esa lonchera, yo hice la notica, las mandé, luego me fui para el gimnasio, la di toda en el gimnasio, mejor dicho, hice pierna, excelente, tuve una alimentación de esas que uno dice, oh my God, me comí mi requerimiento de proteína, tomé agua perfecto, fui a trabajar, me dijeron que sí en mi negocio, recibí muchos sí, después tuve tiempo, compartí con mi esposo en el almuerzo, no, 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 ese día que usted dice, mi amor, tú eres Caminé lo más. 10.000 pasos. Caminé los pasos, después tuve hasta tiempo de hacer siesta, me vi la serie en la noche, me leí mis 10 páginas diarias, o sea, mejor dicho, la mujer plus cuan perfecta. Y ese día, qué rico, nos sentimos maravillosas. Y yo he tenido esos días y no les voy a decir que no me gustan esos días, me encantan. Y también he tenido el día que me levanto y desde que me levanto digo, mierda de día, qué pereza tener que levantarme a hacer loncheras, pero las hago. Qué pereza tener que ir al gimnasio con este frío que está haciendo. Yo no quiero cargar mi colchoneta y aún así lo hago. Después qué pereza ir, ese día hubo trancón, llegué, no llegó mi reunión con la que me iba a reunir en mi trabajo, llegué a la casa y no estaba el almuerzo listo, me tocó hacer el almuerzo, no tuve tiempo de nada, tuve un montón de reuniones, me dio dolor de cabeza, después llegué en la noche y tuve una discusión con mi esposo, me acosté triste, aburrida. ¿Quién ha tenido ese día? Y entonces, Sí. ¿qué, qué invitación les quiero hacer? Que no somos ni esta ni esta. Somos las dos y tenemos todos los días, pero ¿a quién necesitamos sosteniéndonos esos 2 días? A nosotras mismas. Y cuando nosotras estamos conectadas a nuestro cuerpo espiritual, mental, emocional, físico, energético, sabemos estar para esas dos versiones. Incluso para los días que se salen totalmente, porque yo ya sé que ese día no soy la mujer plus cuan perfecta, está mi cuerpo espiritual sosteniéndome y tengo herramientas para recurrir a ellas. Entonces, la gran mentira que quisiera desmontar acá es que tenemos que ser siempre esta versión súper luminosa para que nuestra vida sea exitosa. La vida exitosa es un conjunto de versiones de nosotras, unos días súper wow y otros días en los que no estamos en nuestro 100, pero siempre sosteniéndonos y estando para nosotras mismas. Y eso ha sido el gran regalo para mí de los últimos años, porque soy una mujer que me encanta la productividad, me encanta la disciplina, me encanta esa energía masculina en mi vida, pero también abrazar esa energía femenina que se sabe sostener, que se sabe amar, que se sabe reconocer, que se sabe validar cuando afuera el exterior no está listo para decirme eres la mejor, porque aún así he tenido momentos muy luminosos en mis últimos años de éxito, de resultados, de cosechar rangos en mi negocio, de tener picos de facturación, de construir grandes organizaciones, de tener lo que sueño y de construirlo y de lograrlo. También he tenido momentos donde no he sido esa versión, donde no he llegado a las metas de mi negocio, donde he querido hacer un viaje y no lo he podido lograr porque no logré la calificación que se requería, donde personas se han ido de mi vida, en donde no he estado completamente alineada para ciertas noticias que han llegado. Y aún así me sostengo, aún así sé quién me sostiene, aún así mis hábitos están en mi día a día presentes para amarme, para contenerme. Y eso también me configura a mí como la versión y la identidad que hoy tengo. Entonces, no es ser siempre esta, que es, aunque si bien es la aspiración y es ese norte y es ese lugar que nos dice, estas son las metas que quiero, en este lugar donde no estoy cumpliendo las metas, yo también me amo. En este lugar donde yo no estoy logrando lo que quiero, también me puedo dar mi validación, también puedo estar para mí. Ahí también sé que Dios me está sosteniendo. Ahí sé que puedo cuidarme, porque yo creo que el gran mito que hoy tenemos muchas mujeres es que todo esto de este lado nos va a dar el amor que no nos estamos dando ni siquiera en esta versión. Y ahí la gran invitación es que nos merecemos el amor aún
si no tenemos todo esto que queremos construir? Aun si yo no llego a ser la mujer exitosa, admirada por mis hijos, admirado por el mundo, el rango no sé cuánto, lo que sea, que se gana esto, que logra esto, aún así me merezco mi amor. Aún así me merezco mi presencia. Aún así yo les quisiera regalar a ustedes, porque muchas veces estamos persiguiendo un montón de cosas porque creemos que ahí va a llegar ese amor, esa validación externa. Y yo que he logrado tocar así como con las manos es todos esos resultados que a veces se vuelven como, ay, la aspiración, el cuerpo súper wow, está rayada en el abdomen. ¿Cuántas no quisiéramos en el abdomen? Yo lo he logrado y ahí, no es que ahí uno lo aman más o que es que ahí va a llegar entonces las marcas a decirte, ven, patrocíname, y ahí va a llegar No, a veces lo que estamos buscando de la meta es que nos demos el amor que no nos estamos dando aún construyendo esa meta. Entonces es ese reconocimiento, ese lugar en el que nosotros dimos, estoy haciendo esto por amor a mí, no para que cuando llegue a un resultado, ahí sí voy a tener tal cosa X, Y, Z, no. Ahí no está, es una ilusión. Es una ilusión creer que cuando seamos las más millonarias, las más con el cuerpo más tonificado, las mejores mamás, las mejores esposas, ahí vamos a recibir eso que no nos estamos dando hoy. Es al revés. Es como yo me sostengo hasta en mis momentos más grises y aún así estoy para mí. Entonces, esa sería como esa respuesta que te doy a esa gran mentira. Claro, gracias, gracias por todo este mensaje que nos entregas el día de hoy. De verdad que muchos aprendizajes. Yo creo que podríamos quedarnos todo un día haciendo un poco de todas las cosas y situaciones que nos pasan día a día. Quiero agradecerte tu tiempo, quiero agradecer a Lore también por su tiempo, por esos mensajes tan contundentes que nos entregas el día de hoy para toda nuestra comunidad. Bienvenida a ser parte de esta comunidad tan linda y maravillosa donde cada día vamos a escuchar esos momentos tenacities y poder levantarnos, seguir adelante y mostrar cómo nos hemos forjado como personas. Te agradezco por este episodio y espero que te podamos tener en uno nuevo acá con nosotras, quizá hablando de tu journal, de mamá, ay, de chef. Me encantaría también poder tenerte acá para poder estar en ese espacio. Y bueno, muchas, muchas gracias a ti por este momento tan especial. Hola, Hola. niñas, ¿me escuchan ahí? Sí, yo te escucho. Ah, bueno, porque no sé si era mi internet, pero se estaba escuchando muy Muy pausado. cortada. Ah, ok. Oh, Entonces, pero esa partecita la que puede recortar, pues, pues me imagino no, que lo pueden editar. sí, 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 sí. Ah, Solamente estábamos listo. agradeciéndote por este espacio tan importante, tan transformador, por el mensaje que le dejas a cada una de las chicas Tenacity, porque haces parte ya de este equipo, porque tendremos muchos momentos para poder hablar de todos estos aprendizajes y enseñanzas que nos dejas el día de hoy. Muchas, muchas gracias. Con mucho amor a ustedes muchas gracias por esta invitación. Me encanta poder transmitir y contar desde mi proceso, desde mis historias. Aquí estoy siempre para servirles porque yo creo que ese es para mí el propósito de mi vida. Vivir mi vida y después resignificarla para poder compartir con otros los aprendizajes y que podamos tener un cambio en la perspectiva, porque yo creo que estamos a un cambio de perspectiva de ver nuestra vida como un milagro, de pasar de verla como lo que nos pasa, como el para qué nos pasa y el cómo podemos transformarlo en un milagro desde el cambio de la percepción. Entonces, gracias chicas por esta oportunidad. Me encantó haber compartido con ustedes
Y bueno, esperamos que este episodio le llegue a muchas mujeres y se puedan sentir muy conectadas e inspiradas a ir a darle un nuevo significado a todo lo que han vivido en su vida. Bueno, un Gracias, Caro. abrazo. Gracias Chao. que nos escuchan. Esperamos tenerlas en un próximo capítulo aquí en Mañanas Tenacity Plus. Recuerden seguirnos en nuestros canales oficiales. En YouTube estamos como Comunidad Tenacity y en Spotify estamos como Mañanas Tenacity Plus. Perfecto, chao, que estén muy Chao. bien. Cuídense.